Que nos da en este domingo, Señor, de estar nuevamente reunidos para la gloria y la alabanza de su nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder, pues, hablar con usted, de saber que usted está en medio de su pueblo, que usted, pues, está en medio de sus hijos, Señor, que donde su pueblo se congrega, donde se alaba su nombre, donde se exalta su nombre, donde se le adora a usted y está con sus hijos, Señor. Gracias por darnos esa confianza, Señor, porque no cantamos al aire, no hablamos solo por hablar, sino que lo servimos, lo alabamos, lo adoramos y exaltamos su nombre a usted, Señor Dios Todopoderoso, por Jesucristo su Hijo, quien nos ha salvado, quien nos ha dado esperanza de un día estar para siempre con usted, Señor. Gracias, Padre, por esta su iglesia, por su pueblo, por haber puesto en el corazón de sus hijos el estar aquí, reunidos, congregados en esta mañana, para recibir su mensaje, su palabra, para alabar su nombre con las alabanzas que trae el hermano, para adorarlo, Señor, en este servicio, porque usted lo merece, Padre. Limpie nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas de toda iniquidad, de todo pecado, Señor, porque sabemos que usted, Señor, pues no tiene parte en el pecado, Señor. Ayúdenos a ser limpios de corazón, limpios de intenciones, limpios de labios, Señor, que todo lo que hablemos le dé alabanza a su nombre, Señor, que nuestro comportamiento ponga en alto su nombre también, que nuestras conversaciones y nuestros servicios le sean gratos, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a dirigir estos cantos que vamos a cantar, uniendo nuestras voces al hermano, Señor, de todo corazón, sabiendo que le cantamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero que está aquí con nosotros, escuchando las alabanzas de sus hijos, de su pueblo, Señor. Gracias, Señor eterno, por estar aquí con nosotros, Padre. Le rogamos por la salud de sus hijos, de su pueblo. Usted sabe que hay necesidades físicas, que hay enfermedad. Le ruego por la salud de Andrés, Señor, allá donde está en el hospital. Que usted lo ayude, Señor, que pues los médicos encuentren lo que él tiene, usted lo sane conforme a su voluntad. También por mi madre, Señor, que usted la ayude en esas dolencias que ella tiene, que usted se glorifique en ella, Señor, y la sane conforme a su voluntad. Y así por cada enfermo, por cada enferma aquí en su pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que todos tenemos dolencias, todos tenemos distintas enfermedades, Señor, aún aquellas que se ocultan a nuestros ojos. Rogamos que usted se glorifique en ellas, Señor, y que nos ayude a tener paciencia cuando estas enfermedades se manifiestan, Señor, que nos ayude a confiar en usted, a tener fe de que pase lo que pase, Señor, usted está ahí con nosotros, Padre. Gracias por todo, Señor, gracias por sus bendiciones, gracias por el trabajo que nos dio durante esta semana, gracias por permitirnos nuevamente estar aquí, gracias por toda su iglesia alrededor del mundo, Señor, donde sus hijos se congregan hoy. Le ruego, Señor, que usted habla a sus corazones también y que nos sigamos preparando para encontrarnos con usted muy pronto, Señor. Le rogamos por su pueblo Israel, que está en guerra, que está en esa situación difícil, Señor. Padre, le rogamos por ellos, le rogamos también por las personas de Palestina, Señor, también que están sufriendo, tantas familias, Señor, que están pasando por tantas necesidades, Señor. Le ruego sobre todo por sus hijos, por su pueblo en aquellos lugares, Señor. Gracias por todo, Señor, en nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Oramos, pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermano, vamos a dar 3 ya conocidos también para que canten, no haya pretexto. Amén. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Otra conocida. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. La otra, hermanos, porque las hojas serán pasadas. Bueno, la voy a dejar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Hizo la luna, el sol y las estrellas, son cosas tan bellas que hizo el Señor. Hizo la luna, el sol y las estrellas, son cosas tan bellas que hizo el Señor. Grande es la gloria de Dios, grande es la gloria de Cristo, grande es la gloria de Dios, grande es la gloria de Cristo. Un día yo le veré, cara a cara con él estaré.
son calles de oro y un mar de cristal. Un día veré lo que me ha prometido, son calles de oro y un mar de cristal. Grande es la gloria de Dios, grande es la gloria de Cristo, grande es la gloria de Dios, grande es la gloria de Cristo. Un día yo le veré, cara a cara, con Él estaré. Un día yo le veré, cara a cara, y tal como Él es. Grande es la gloria de Dios, grande es la gloria de Cristo, grande es la gloria de Dios, grande es la gloria de Cristo. Un día yo le veré, cara a cara, con Él estaré. Un día yo le veré, cara a cara, y tal como Él es. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir adelante con la predicación. Se extraña a los hermanos, ¿verdad? Los de la música, pero vamos a seguir adelante, hermanos, orando a Dios por todos. Y pues les voy a pedir, por ese que estamos viendo predicaciones variadas, hermanos. Ahorita todavía no comienzo con la serie, pero estos temas, hermanos, son sumamente importantes para nuestra vida espiritual, y cuando Dios los da, pues hay que tomarlos en serio. Hay que vivir la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, que estamos viviendo tiempos, como dijo el apóstol Pablo, tiempos muy peligrosos. Son tiempos difíciles, no son tiempos para estar dormidos, dice la Biblia, sino, como dice la palabra de Dios, dice: despiértate tú que duermes. ¿Y qué va a hacer cuando nos despertamos? Y te alumbrará ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque a veces, aún como hijos de Él, estamos así, ¿verdad? Medios dormidones, así medios como con soñolientos, como cuando usted quiere abrir los ojos y le gana y se queda dormido bien desvelado ahí. Es difícil, pero con Dios, hermanos, se puede. Todo lo que Dios quiere es que su pueblo estemos viendo todo lo que está pasando, hermanos, alrededor del mundo, y estemos atentos. ¿Atentos a qué? A que se está cumpliendo lo que su palabra nos enseña. Los días de Noé, como los días de Noé, hermanos, yo pienso que ya los rebasamos. La maldad está, hermanos, por todos lados. Usted mira asesinatos, crueldad, la falta de respeto a la ley a nivel mundial, hermanos. Ahorita no es solamente en un país. Antes aquí se respetaba mucho la ley. Usted mira ahorita, hermanos, eso se acabó. Usted mira esas manifestaciones en Nueva York, en Chicago, en California, en las ciudades grandes, y usted ve la falta de respeto a la autoridad. Y eso ya, hermanos, se acabó. Estamos viendo lo que dice la Biblia, que iba a haber sediciones, que son levantamientos contra el gobierno en toda la tierra. Están pasando demasiadas cosas, hermanos, como para nosotros ignorarlo. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Angustiarnos? No, de ninguna manera. Por supuesto que no. Lo que debemos de hacer es recordar lo que el Señor dijo: he aquí yo vengo pronto. El Señor no retarda su venida. Hay que permanecer fieles. A los jóvenes, a los niños, los jovencitos, como les predicaba el hermano el viernes, estén atentos, miren cómo viven, miren qué hacen. La predicación del hermano fue una predicación muy interesante sobre los tiempos de los que estamos viviendo y qué hacen los jóvenes, la diferencia en la escuela, cómo se comportan, qué hablan, qué hacen con sus amigos, con quién se envuelven. Y para nosotros los adultos es lo mismo, hermanos, el llamado es el mismo. La palabra de Dios es para todos, hasta nosotros no la disfrutamos. Entonces, pues, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar el servicio de hoy, hermanos, con la palabra de Dios. El hermano ya cantó sus cantos, le damos gracias a Dios por la vida del hermano. Vaya abriendo sus Biblias, hermano, ahí, hermanos, en la segunda carta a los Corintios. Hemos estado viendo la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5.
Segunda carta a los Corintios 5, 19 al 21. Vamos a leer al principio poquito, pero no es todo lo que vamos a leer. Vamos a leer más Biblia. Pero voy a comenzar con este texto. Después vamos a ver un poquito del contexto, tanto atrás como adelante. Segunda carta a los Corintios 5, 19 al 21. ¿Ya la tiene? Dice así la palabra de Dios. Yo lo leo, usted me sigue con su vista ahí. Dice. Fíjese bien, dice que Dios estaba en Cristo, y viene una palabra que vamos a ver en el griego, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego viene algo, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, se está refiriendo a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, hermanos, este pequeño pasaje aquí es tan hermoso, hermanos, porque nos dice que nosotros fuimos hechos justicia. ¿En quién? En Cristo para Dios. Es decir, los injustos fuimos declarados justos. ¿Por qué? Por la reconciliación que Cristo buscó para con nosotros. Y luego dice que como Él nos reconcilió, ahora Él nos hace un encargo a nosotros. Nos encargó el misterio ¿de qué? De la reconciliación. El tema se llama manteniendo la paz. Es un trabajo de nosotros como iglesia mantener la paz. Si usted ve el mundo de hoy, hermanos, lo que más necesita, ¿qué es? Paz, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Encontrarán los países, los gobiernos la paz verdadera? ¿La van a encontrar, verdad que no? No. ¿Quién es la paz verdadera? Cristo. Él es la paz misma. Entonces, al momento que el Señor Jesús decidió venir a buscarnos, viene una palabra ahí, hermanos, que vamos a ver que es muy interesante. Dice que Él vino con un propósito. Dios lo mandó con un propósito, para reconciliarnos con Él. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué dice reconciliar? ¿Qué quiere entender reconciliar, hermanos? Por ejemplo, tenemos un problema, la esposa con el esposo. Tuvo que haber pasado algo para que haya una reconciliación, ¿no? Quiere decir que había una relación previa, ¿no? Había una relación entre Dios y el hombre. Había una relación entre Dios y el ser humano, y de pronto hubo una traición. Siempre es así, hermanos. Alguien traiciona, pasa algo y se rompe esa relación. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a haber esa relación? Tiene que haber una reconciliación. Pero aquí lo interesante es, hermanos, que normalmente nosotros como humanos, ¿qué esperamos? ¿Que quién busque la reconciliación? ¿El culpable o el inocente? ¿Qué esperamos siempre, hermanos? Siendo sinceros, siempre esperamos que el ofensor, el que quebró la confianza, el que falló, busque, ¿no?, la reconciliación con el otro o con la otra. Siempre así es el ser humano. Buscamos que, tenemos ese pensamiento, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué voy a ir a pedir perdón? ¿Yo por qué le voy a buscar si quien me ofendió fue él o fue ella? Ese es nuestro pensamiento natural. Es un pensamiento totalmente terrenal. Esa es la sabiduría del mundo. Es un pensamiento totalmente humano. ¿Yo por qué le buscaría? ¿Por qué voy a buscar hacer las paces, estar bien, si quien me falló fue él o quien me falló fue ella? Pero aquí lo interesante, hermanos, es que vemos a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. ¿Él fue el ofensor? ¿No, verdad que no? Nosotros los seres humanos le ofendimos. Fíjense qué interesante el ejemplo que nos da, que Él buscó la reconciliación con nosotros. Y ahora dice, y a ustedes como pueblo, le está diciendo Pablo a los Corintios, les toca a ustedes ahora llevar el ministerio de la reconciliación, rogándole a las personas, buscando a las personas que se reconcilien con Cristo. Pero ¿cómo podríamos, hermanos, si entre nosotros hay divisiones, si hay conflictos, si entre nosotros no hay unidad, no mantenemos ese vínculo de la paz del que habla el Señor en su palabra?
¿Cómo podríamos nosotros ir a buscar a alguien más y decirle, Jesús es la paz verdadera? Él es la paz. Lo podemos repetir lo que está en la Biblia, ¿no? Él es la paz misma que sobrepasa el entendimiento humano, porque no sabemos la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo vivimos? Cuando se requiere, lo vivimos. Cuando realmente se necesita mostrarlo, lo estamos viviendo. Entonces está muy claro que fíjese que Cristo el Salvador nos buscó para hacer la paz entre Dios y los hombres. Fue Él quien buscó la paz entre nosotros, a pesar de que éramos nosotros los ofensores, ¿no? Y seguimos todavía ofendiendo. Y no Él. Aún así, Él decidió buscarnos. Eso es maravilloso, hermanos, porque Él lo decidió. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió buscarnos, hermanos? ¿Para tener un gran pueblo? ¿Por qué decidió buscar al ser humano? ¿Para mostrar su poder en la tierra? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a Dios? ¿Qué motivó a Dios a buscar al ser humano? Hay un ingrediente único, el amor. Gracias, hermano. Lo que motivó a Dios a buscarnos, ¿sabe qué fue? El amor. Usted lo encuentra en Juan 3:16, uno de los textos favoritos, que yo creo que hasta el más chiquito se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso está disponible, hermanos. Él vino a buscarnos, a reconciliarnos con Dios a través de Jesús su Hijo. Y ahora, una vez reconciliados, nos hace un mandamiento a nosotros. ¿Cuál es? Buscar que todos los seres humanos acepten la reconciliación con Dios a través de Cristo su Hijo, quien murió en la cruz por todos nuestros pecados. Fíjense cómo dice ahí lo que leímos, que Dios nos estaba reconciliando en Cristo con Él, sin tomar en cuenta que nuestros pecados, los cuales eran poquitos o muchos, muchísimos, hermanos. Entonces miren, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí hay un principio. Si Dios hubiera tomado en cuenta nuestras ofensas, nuestros pecados, si Él se hubiera fijado en eso y dijera, fulano no merece mi perdón, no merece mi amor, porque me ha fallado bastante, me falló mucho, era de lo peor, ¿quién de nosotros podría decir, yo sí lo merecí? Alguien que dijera, yo merecía que Dios me reconciliara con Él, yo sí lo merecía, porque yo no era culpable, todos. Entonces dice, Él buscó reconciliarnos con Cristo sin tomarnos en cuenta todas nuestras fallas, todos los pecados, porque en el mundo veníamos hechos un desastre. Poco a poquito nos vamos a ir metiendo al tema. Ahora nosotros como iglesia, como la relación que tenemos como hermanos, ¿qué debemos de procurar nosotros, hermanos, como iglesia? Mantener la unidad, ¿no? La paz entre nosotros, sin mirar los pecados y las fallas del otro. ¿O no sería así? ¿No tenemos ejemplo en Cristo? ¿No tenemos ejemplo en Dios que Él nos perdonó sin tomarnos en cuenta eso? Ahora, no estamos diciendo ser pasaderos, no, porque Dios no es pasadero, ¿verdad que no? Dios nos perdonó, pero nos dice cómo vivir, ¿o no? Él nos perdonó, pero nos está diciendo, te perdono, como le dijo a aquella mujer pecadora, le dijo, vete y no peques más. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos corresponde entonces? ¿Seguir su ejemplo? Vamos, sí, convivimos como hermanos, tenemos que mantener la paz, la reconciliación entre nosotros, y no debemos de ser pasaderos, no. Pero no podemos nosotros tomar como pretexto a tal hermano, a tal hermana, es que son así, por lo tanto yo no puedo tener una buena relación con ellos, no puedo perdonarlos, porque estaríamos totalmente contradiciendo lo que Dios dice en su palabra. Entonces mire, vamos a leer el versículo 18, el contexto, porque le voy a dar dos palabras ahí. Fíjese bien, dice, y todo esto proviene de Dios. Aquí ven otra vez la palabra reconcilió, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice? Y nos dio este ministerio de la reconciliación. Por eso el 19 dice que Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si usted lee el contexto, hermanos, de lo que Pablo estaba hablando ahí, de todo lo que estaba pasando en la iglesia, está hablando de la carne, está hablando de lo que el Señor hizo, cómo se manifestó, a lo que somos ya en Cristo. Y ahora dice, la palabra en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en su iglesia proviene de Él, proviene de Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Mire, quiero decirle esto. ¿Sabe usted que la palabra reconciliación, que aparece en el versículo 18, y luego viene la otra, la que está en el versículo 19, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación? ¿Sabe que no es la misma en el griego? ¿Verdad que suena igual? Dice, fíjese, dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Nos reconcilió. Esta palabra reconcilió no es la misma abajo donde dice que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. No es la misma. Se oye igual, pero no es igual. Le voy a decir por qué. Mire, en el versículo 19, la que yo le estoy diciendo que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, esa palabra en el griego es catalazo, así como suena, con K de kilo, catalazo con doble S, acento en la A. Y fíjese aquí, eso está interesante, porque aquí esta habla de cambiar ambos mutuamente. Es decir, yo voy a ir a reconciliarme con alguien, pero nunca se me debe de olvidar que yo también fallo. ¿Sí entiende eso? Aunque me hayan ofendido. ¿De qué está hablando esta palabra? Esta da la idea de que cuando yo voy a reconciliarme con alguien que me falló, yo debo llevar en mi mente que yo también soy imperfecto, que usted también es imperfecta. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos bien aterrizaditos. Me falló el hermano, me falló la hermana, me contestó mal, malentendió las cosas, no sé qué pasó, pero yo llevo en mi mente que para mantener esta relación entre hermanos de reconciliación, debo de saber lo que la Biblia dice, que todos fallamos muchas veces. ¿No es así? Entonces, esta palabra quiere decir que esta reconciliación es cambiar mutuamente y componer una diferencia que existe entre dos. ¿Por qué es diferente? Le voy a decir por qué. Porque la que sigue ahorita a continuación de parte de Dios, cuando Él nos reconcilió con Cristo, Él no es culpable de nada absolutamente. Es bien diferente, ahorita va a ver. Sin embargo, en nosotros existe eso, que tanto es imperfecto usted como soy imperfecto yo. Entonces, cuando dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es nunca olvidar que no somos nosotros mejores que nadie. Que a los ojos de Dios no hay acepción de personas, ¿verdad que no? Todos somos igualitos. Y entonces, ¿a qué nos ayuda eso? A mantener la reconciliación siempre. A siempre procurar estar reconciliados. No permitir que se haga una grieta en nuestra relación, que se haga un problema donde nos distanciemos. ¿Qué hace que nos distanciemos? Los problemas, ¿no? Las divisiones. Ahorita le voy a explicar un poquito de Génesis 3 para que vea. Entonces, mire, la otra palabra. Entonces, en esta palabra es específicamente de la relación que debe existir entre nosotros los hijos de Dios, de unos a otros. En el 19, la que debe de estar entre nosotros, solamente entre nosotros. ¿Qué debemos de procurar? Buscar la paz, que sea constante. Sin embargo, la palabra reconciliar, que aparece que Cristo nos reconcilió con Dios por medio de Él, es diferente. Esta palabra, fíjese, reconcilió en el versículo 18 que leí, viene del griego katalage. No es la misma, la otra es catalazo, para el hombre. A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Son bien diferentes, hermanos. Para lo que dice en el 18, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos, o ahí donde dice que Dios nos reconcilió, nos dio el misterio de la reconciliación, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, es diferente. Esa palabra es katalage. Usted cuando la busca en el griego así la va a hallar. Y escuche bien, esta está más interesante. Esta es cambiar a alguien totalmente. Eso solamente Dios lo puede hacer. Porque nosotros podemos ir a arreglar un problema entre nosotros y estamos propensos a volver a fallar, ¿o no? Aunque lo arreglemos. No podemos pensar
yo ya hablé con el hermano, con la hermana, o ya tuvimos una reconciliación, y pensar que nunca más va a pasar, como en un matrimonio. Tenemos un problema, un conflicto, hubo un malentendido y se hizo una división ahí. Al rato nos arreglamos, pero como somos imperfectos, 100% seguro que va a volver a pasar, ¿o no? Va a volver a pasar, va a pasar algo que nos va a volver a distanciar. Entonces, sin embargo, aquí habla de un cambio total. También, fíjese, se puede traducir como hacer ajuste, como cuando un motor falló, hacerle un ajuste y hacerlo de nuevo. Eso es lo que Cristo hizo para nosotros con Dios. Cambiarnos completamente nuestra naturaleza caída, algo que nosotros no podemos lograr con las personas de ninguna manera, ni tampoco lo debemos de esperar. Entonces es cambiar, ajuste, pero también viene la palabra, esta catalague también se puede traducir como restauración. ¿Por qué restauración, hermanos? Porque algo se rompió, ¿no? Algo pasó con el ser humano. Reconciliación o restauración al divino favor de Dios, en el versículo 18. Fíjese, es por esta precisa razón que así como Dios a través de Cristo hizo todo para reconciliarnos con Él mismo, Dios hizo todo, hermano. Nosotros no hicimos absolutamente nada para reconciliarnos con Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Piense poquito. ¿Qué hizo usted para hoy estar reconciliado con Dios o reconciliada? ¿Qué hicimos nosotros? ¿En qué nos podríamos gloriar? ¿Qué podríamos decir? Es que fui a la iglesia, es que le creía a la Biblia. No, es que Dios hizo todo poniendo a Cristo en la cruz. Él lo hizo absolutamente todo, hermanos, para reconciliarnos con Él mismo. Entonces, viendo este principio, este ejemplo de Cristo, nosotros también debemos de hacer todo lo posible por estar siempre reconciliados entre nosotros. Deberíamos de hacerlo, porque nuestro ejemplo es el Padre, Cristo, quien hizo todo, hermanos. No más que nosotros los humanos tenemos un problema, pero bastante grave. Nosotros tenemos el problema de que los malentendidos nos dividen. Y somos muy prontos para cambiar entre unos con otros. Somos muy rápidos para romper la relación que existe como pueblo de Dios. Somos muy rapiditos para hablar. También somos muy descuidados para hablar en muchas ocasiones. Y dañamos a los demás. Somos muy cortantes a veces. Y todo eso causa que la paz se rompa. Y nos hace dividirnos y quita la relación entre nosotros. Se va lo bonito que Dios quiere tener entre nosotros. Entonces, sin importar, hermanos, que alguien nos haya ofendido, nosotros debemos de procurar a lo mismo que hizo el Señor Jesús, la reconciliación. Totalmente, hermanos. Mire, dele para adelante, vaya a Efesios capítulo 2. Vaya a Efesios. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del 14 al 22. Fíjese bien cómo dice aquí. Cuando nos pasan problemas, hermanos, cuando alguien nos ofende, cuando algo nos sucede, lo que sea, hermanos, sin importar de quién venga, debemos de tener siempre presentes estos versículos en nuestro corazón. Fíjese bien por qué. Porque Él es, ¿qué Él es? Nuestra paz. El problema, hermanos, es que nosotros queremos encontrar a veces la paz en las personas. Eso no va a pasar, por muy bonita relación que tengamos. Porque Él está hablando de Cristo, hermanos. Él es nuestra paz. Y fíjese bien, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, haciendo la paz completamente. Y mediante la cruz viene otra vez esta palabra reconciliar. Esta palabra es la misma catalague, la que aparece donde el Señor nos hizo nuevos.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no es posible, hermanos, que cualquier cosa y usted diga, se me acabó la paz. Es que esta persona me roba la paz. Es que esto me quita la paz. Cuando aquí dice que, ¿quién es nuestra paz? Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Él es la paz misma. Él es la paz de nosotros. Mire, nosotros somos tan exigentes, hermanos, los seres humanos, que esperamos que nunca nos falle, ¿o no es así? Esperamos que todo sea perfecto, que todo sea sin fallas, que a mí nunca me falle nadie. Pero le voy a hacer una pregunta. El que piensa así, ¿nunca falla? El que piensa de esa manera, ¿nunca fallará? ¿Será que nunca tiene un error, nunca ha ofendido a nadie, nunca se ha equivocado? La Biblia dice que sí, que todos. No dice que uno, dice que todos fallamos muchas veces. Mire, no lo busque, pero le voy a decir algo. O si lo quiere buscar a pero Génesis capítulo 3. ¿Por qué el Señor mandó a Jesucristo para reconciliarnos con Él? Esto habla que había una relación previa, ¿no? Algo había que se rompió. Si usted lee capítulo 2 de Génesis, está la creación del hombre. Usted encuentra ahí cómo el ser humano fue formado. ¿Cuál era el propósito de Dios para con el ser humano? Forma al hombre, hace un jardín, porque no toda la tierra era el jardín de Edén. Usted sabe bien que no. Era un lugar especial que Dios hizo para el ser humano. Un lugar único. No sabemos las medidas, no sabemos qué tan grande, pero Dios allí iba a hacer que la humanidad floreciera en ese lugar. ¿Qué pasó? Dios hace al hombre, lo pone a señorearse, a cuidar a él todo lo que Dios había hecho, incluyendo árboles, animales, todo. Él tenía que cuidar lo que Dios le había dado. Pero había responsabilidades también, al igual que hoy las hay para nosotros. Dios les hizo advertencias a él, al hombre, como nos las hace ahora a nosotros, para mantener nuestra relación con él, ¿o no? Él nos da las condiciones. ¿Qué le dijo al hombre? Todo lo que tú ves aquí, dice que hizo árboles frutales que eran muy codiciosos a los ojos. Eran hermosos, era algo que el hombre le atraía. Y Dios dice que en medio de todo, hermanos, también había otro árbol. Estaba el árbol de la vida, pero estaba el árbol del conocimiento, ¿no? El del bien y del mal también. Ahora fíjese, de todos los árboles, hermanos, de todo lo que el hombre podía comer, todo lo que podía agarrar, solo había uno que no. Solo había uno que el ser humano no debía de tocar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se llega el momento que Dios ve, le trae todos los animales, se los trae a Adán para darle nombre. Dice la Biblia que hasta ahora, para los niños y los jóvenes que no saben, de ahí vienen los nombres de los animales. Y no crea que Adán fue a buscarlos al monte, no. Dice que Dios se los trajo para que les pusieran nombre. Dice, los nombres que tienen hasta hoy existen. Cuando me dice, ¿quién le puso elefante al elefante? Pues estas eran las respuestas. Pero Dios vio que el hombre no tenía ayuda, estaba solo, y le hace una mujer. Lo pone a dormir, le opera la costilla, la primera cirugía en el planeta, y le saca una costilla. La costilla más hermosa de Adán. Ahora sí, las hermanas sí es cierto. Pero le saca una costilla, eso no está en la Biblia, dijo hermosa. Pero le sacó una costilla. Y mientras dormía cerró su carne. Y ahora se la presenta a Adán. Y sabe que también el nombre se lo dio el hombre a su mujer.
dijo, y ahora esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Quiere decir que Adán sí sabía que ella no salió de la tierra como el hombre. Sí sabe eso, ¿no? Porque la mujer no fue formada del polvo, fue formada de nosotros que somos polvo también, pero ya de una costilla. Polvo trabajado. Polvo ya trabajado, por eso están bonitas. Bueno, pero fíjese, ya cuando la ve dice, esta será llamada varona, porque fue tomada de él. Y como él era varón, pues dijo, pues ella es varona entonces, porque es mujer. Cuánta ciencia, ¿verdad? Pero miren, hermanos, aquí lo interesante es que se rompe, hermanos. De repente resulta que Dios le confía todo al hombre, así como nos ha confiado a nosotros el misterio de la reconciliación. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que Dios confía en usted? Ay, se quedaron así. ¿Dios confía en mí? Sí, hermano. ¿Qué nos dice ahí? Busque en el Nuevo Testamento y verá que Dios confía en sus hijos. Le voy a decir algo. A pesar de que Él es omnipresente, omnipotente, Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Él sabe las fallas que vamos a tener hasta el día que muéramos. Él sabe las veces que le vamos a fallar. Él sabe las cosas que vamos a hacer. Y aún así nos ha confiado su palabra, ¿o no? Como embajadores de Él en esta tierra. Aún así confía en nosotros. ¿Usted cree que Él no sabía que el primer ser humano le iba a fallar? Sí sabía, hermanos, porque Él sabe todas las cosas. Aún así, aunque Él sabe que un día yo le voy a fallar, Él me sigue amando. Él sigue teniendo amor por su pueblo. Y nos sigue cuidando. Y nos sigue proveyendo. Y Él busca más que nadie la reconciliación con Él mismo. Fíjese, más que nosotros, hermanos, cuando yo le fallo, a veces uno dice, me siento mal, Señor, quiero reconciliarme contigo. Yo deseo reconciliarme. ¿Sabe que ese deseo no es propio de usted? ¿De quién viene? Del Espíritu de Dios, que intercede por su pueblo. Es que no somos nosotros porque seamos buenos, no, es por el amor de Él. Y estas cosas, ¿sabe que nos ayudan a vivir alertas, atentos y a ser, como dice la Biblia, agradecidos con Dios? Porque a pesar de lo que somos, seres que fallamos, Dios nos ama. Él ama a su iglesia. Él no nos ha despreciado. Él ama a su pueblo. Entonces el hombre le falla, hermanos. Le falló a Dios en lo que Él le ordenó. Y Dios no lo destruyó, ¿verdad que no? Le dio la oportunidad de redimirlos. Y desde ahí viene la promesa que estamos leyendo ahorita. La promesa del Redentor, del Salvador Jesucristo. Desde ahí. Ahora vea usted la ofensa que el primer ser humano comete. Le falló a su Creador. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién vino a buscar a quién? Fue Adán, cuando falló, quien corrió a Dios y le dijo, Señor, perdóname porque fallé. Perdóname, Dios mío, porque sé que rompí la paz contigo. Sé que hice mal, sé que te fallé. ¿Qué hizo Adán? Corrió lejos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Lo mismo por lo cual usted y yo a veces estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza. Por eso. Porque el pecado ensucia. Y nos hace sentir culpables, ¿o no? Delante de Dios. Y nos queremos ocultar del que todo lo ve. Y en lugar de buscar arreglar esa situación con Cristo, que todos los días está buscando tener una bonita relación con nosotros, nos ocultamos. Y comenzamos a ponernos hojas de higuera, pretextos. Es que aquí, es que allá, Señor, es que tengo pena. Señor, es que esto, Señor, es que el otro. Y lo que Dios dice, yo te quiero cambiar. Yo soy quien te voy a cambiar. Él fue quien cambió a Adán y a Eva. Todas sus ropas con lo que ellos se cubrieron esas hojas, Dios se las quitó. Les dijo, así no es. Yo soy quien te va a dar la justicia. Lo que leíamos ahorita, Él es la justicia de Dios en nosotros. Cristo mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, tener conciencia limpia y mantener la relación como nosotros, de nosotros como hijos de Dios, entre hermanos, pensando como Dios piensa? ¿Sabe por qué? Usted dice, no, yo no puedo pensar como Dios, entonces no es hijo, hija de Dios.
Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? ¿Ve que sí dice la Biblia? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Dios, cuando miró que Adán le falló y la mujer, Dios los buscó a ellos. Él fue por ellos. Entonces, como buenos hijos e hijas de Dios, no esperen, hermanos, a que el que le falló le busque. No, nosotros, como hijos de Dios, con el amor de Dios, buscamos a los que nos fallan, ¿o no? Así debería de ser. Así debe de ser el hijo e hija de Dios. Entonces, a pesar, hermanos, de que ese pecado, desde allá, hermanos, desde que el hombre cayó, se rompió esa relación con Dios. Ya no es una relación visible, de cara a cara, porque Dios y Adán se miraban cara a cara. Adán no tenía pecado. Antes de la caída, Dios podía acercarse a Adán cara a cara. ¿Qué es lo que nos separa de mirarlo así? El pecado. Hasta que Dios nos dé nuevo cuerpo y podamos mirarlo tal como Él es. A pesar de eso, hermanos, Dios siempre ha estado buscando al ser humano. Todo el tiempo, hermanos. Él no ha dejado de hablar, Él no ha dejado de buscar. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Si usted lee, ahí lo estábamos leyendo, en el 6. Si usted lee abajito, donde estamos leyendo primera carta a los Corintios, allí habla, hoy es el día. No te esperes, porque pudiera ser que el mañana no llegue. Pudiera ser que mañana ya no estemos aquí. Somos muy frágiles los seres humanos, con poquito nos quebramos. Colosenses, busque Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, del 15 al 23. ¿Ya lo tienen? Si usted trae Reina Valera y usted mira los títulos que están arriba, esos no fueron inspirados por Dios, pero los titulitos que trae arriba, ahí dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Todo, hay mucho, hermano, no los traigo todos porque sería una serie larguísima para hablar de la paz y la reconciliación con Dios. Pero le voy a dar este otro texto, Colosenses 1, 15 al 23. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Acuérdense que está hablando de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando dice el primogénito de entre los muertos, hermanos, está hablando del primero que murió y resucitó. El primero que lo hizo. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, aquí viene otra vez, hermanos, esta palabra que le di catalague, por medio de Él reconciliar. Acuérdense que sin reconciliación no hay paz. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y viene como se llama el tema, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él mismo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí aparece otra vez, hermanos, Cristo mismo nos reconcilió con Dios. Yo lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, en este tema es que
Si Dios busca, y Él buscó la paz entre nosotros y Él, que nosotros siendo pecadores, hermanos, Dios sin falla, Dios que no tiene que ver con el pecado, Dios que es santo, Dios que es puro, Dios que nunca falla, nunca le falla a nadie, el perfecto, el único, el creador de usted y de mí, el creador de los cielos y la tierra, nos busca, nos buscó para salvarnos y nos sigue buscando para que nuestra relación con Él sea correcta y perfecta. ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos hacerlo? ¿Por qué muchas veces, hermanos, somos así que cualquier cosa ya nos traen a nosotros, dice por ahí, patinando, estancados, como cuando una camioneta cae al lodo, hermanos, y nomás patina y patina y patina, parece que camina, pero no camina, ya se atascó. Entonces Dios, hermanos, buscó la paz con nosotros los seres humanos, Él siendo el creador. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros viendo este ejemplo? Así como Él buscó reconciliar consigo todas las cosas, así nosotros debemos de buscar lo mismo, manteniendo la paz entre nosotros. Cuando se rompe una relación, hermanos, le voy a poner un ejemplo. Santiago lo dice muy claro. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen el daño entre nosotros? Dice que no son de las pasiones. No son de vuestras propias pasiones, dice Reina Valera, de las pasiones que combaten. ¿Qué le dice esto? Que pelean adentro en contra de nosotros para dañarlo. De ahí vienen los problemas. Mire, cuando alguien le dice algo que no, que después va a venir en la serie que se llama Las Tentaciones y la Salida. Esa serie va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque uno a veces está así, hermanos, diciendo, estoy en este problema. ¿Cuál será la salida? ¿Qué hago? ¿Dónde hay una salida? Y ora, Señor, dame la salida. ¿Sabe que la salida ya está escrita? Ya están ahí. Dios nos ha dado todo. El problema es que somos tan viscos espiritualmente, a veces tan cortos, que no lo vemos. Y si lo vemos, no lo practicamos. Nos cuesta practicar. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos problemas? La Biblia es clara, hermanos. No viene tanto del diablo. El diablo lo que hace, como un pescador, él lanza la carnada. Él es lo que hace. Él nomás lo avienta. Pero la Biblia dice que los culpables somos nosotros, directamente. Dice, es de ustedes mismos. Así comienza el problema. Nunca va a encontrar usted, hermanos, en el Nuevo Testamento, búsquele y en el Antiguo, que Dios diga, por culpa de Satanás mi pueblo está así. ¿Verdad que no? ¿Dónde? Dígame un versículo, hermanos, uno, que diga, por culpa de Satanás mi pueblo no tiene conocimiento. Por culpa del diablo mis hijos pelean en su matrimonio. Por culpa de Satanás la iglesia no se lleva bien. ¿Quiere usted saber por qué? Lea todas las cartas y verá por qué hay problemas. ¿Por qué estamos a veces así? ¿Por qué no avanzamos? No va a encontrar nunca, hermanos, que diga, es el diablo el culpable. No. La Biblia dice, resistan al diablo cuando vienen los problemas. ¿Y él qué va a hacer? Y se va a ir. ¿De quién es en toda la responsabilidad? ¿Del diablo o nuestra? Nuestra totalmente. Totalmente nuestra. No es del diablo. Entonces, Cristo buscó reconciliar consigo todas las cosas, hermanos. Tanto las que están arriba, abajo, en la tierra. Y nosotros debemos de tener el mismo pensamiento. Dele más adelantito ahí en Colosenses. Dele al 3, capítulo 3, 15 al 17. Vamos a ver qué dice Dios aquí. No le voy a leer el contexto, está muy interesante, hermano, que el tiempo se va rápido. Pero usted ya se lo sabe. Dice el 15 así: y la paz de Dios, que de eso trata el tema, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Le voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros necesitamos que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, sí o no? Yo creo, hermanos, que es lo que más ocupamos, hermanos. Que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si no nos hacemos como el mundo. Mire, si usted ve los pleitos ahorita en los países, ¿por qué hay pleitos, hermanos? Una, la principal, porque el ser humano está lejos de Dios. Eso es lo principal. El ser humano sin Dios es un desastre. Otra,
la principal que yo quiero dejar clara a la iglesia. Porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa, ¿o no? Uno piensa que la paz debe de ser así, otro dice, no, yo pongo mis condiciones. Para que tengamos paz y yo te deje de atacar, mis condiciones son estas. Estoy hablando a nivel país. ¿Por qué no llegan a un acuerdo? No, es que fulano no aceptó las condiciones. Entonces no hay paz. Que ni es paz verdadera, porque la Biblia dice que la paz verdadera viene de Dios. Pero hablando así secularmente. Entonces uno pone una condición, el otro pone otra condición. No, es que tú me atacaste, no, es que tú no cumpliste, rompiste esto, rompiste el otro, y así está el problema. Ahora lo voy a traer a la iglesia, dándole un poquito de luz a esto. ¿No cree que a veces somos así? ¿Verdad que sí? Es que no me entiende, es que me falló, es que yo confiaba. Como lo que usted escucha, un pueblo confiado, de repente se metieron y lo atacaron. Y así, es que yo confié, me falló. Entonces ya no puede haber paz entre nosotros. Y le voy a decir algo, como hijos de Dios, no puede haber paz. No puede haber reconciliación. No puede haber paz entre su pueblo. Y yo no estoy hablando de una paz fingida, hermanos, porque al final de cuentas, quien conoce el corazón es Dios. Es Cristo. Yo puedo fingir que yo tengo paz con todos, pero quizás haya guerra en mi corazón. Y a lo mejor estoy como Corea del Norte. Estoy esperando lanzar un misil nomás. Y no cualquiera. Un misil atómico espiritual que los destruya. A veces vemos a esa gente y decimos son malísimos, ¿cómo pueden tratar mujeres, niños, ancianos así? Nosotros a veces estamos igual. Y conociendo a Dios. ¿No es más triste nuestra condición? Que no debería de ser así. Entonces dice aquí, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Sabe por qué dice eso el apóstol Pablo? Si usted lee el contexto, está hablando ahí, dice, si usted lee el 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Como escogidos de Dios. Es decir, como hijos de Dios, debemos de buscar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Qué entiende usted por gobierne, hermanos? Que tenga la autoridad, ¿no?, en nuestro corazón, que la paz de Dios sea la que dicte cómo debo de ser yo en las situaciones que vienen a mi vida. Que la paz de Dios gobierne mi corazón y gobierne el suyo también. Ahora imagínense, si la paz de Dios gobierna su corazón y la paz de Dios gobierna mi corazón, ¿por qué habría una explosión entre nosotros? ¿Por qué iba a haber un momento donde nos vamos a atacar? Si usted está en el mismo pensamiento, la Biblia dice que seamos de un mismo ¿qué? Sentir, ¿sí o no? Que seamos de un mismo sentir en Cristo. Yo no estoy hablando del mismo sentir de que aquel come lechuga y este come carne y aquel no. Y aún así está escrito también. Porque esas cosas, imagínense, hermanos, aún eso trae divisiones. Si usted lee la Biblia, ¿por qué el Espíritu Santo, hermano, nos dejó hasta para esas niñerías? En serio, hermanos, si usted lo piensa, son niñerías. Pero pasaba antes y pasa hoy. No, es que el hermano nomás le gusta esto. No, pero dijo que habló de mí que yo soy un cuche, como yo hago esto. Y el problema está en las frases, las palabras que utilizamos para dirigirnos. Escúcheme bien lo que le voy a decir a los hijos e hijas de Dios. ¿Le parece poco? Yo se lo dije una vez, se lo voy a volver a repetir, hermanos. El hecho de que mi esposa, Dios me la haya dado como esposa, no le quita ser hija de Dios. Y el respeto que yo le doy a la hermana Irma, que yo le hablo con mucho respeto, ¿no se lo debo dar a ella también? ¿O no? Pero a veces hay hipocresía, ¿no? Y eso es muy común. Que con la esposa ásperos, duros, pero con los demás quieren. Y nos parecemos a veces a los muchachitos, que a los jóvenes que en la casa nos dan una cara muy bonita, y en la escuela, ¿cómo será? Como decía el hermano. Solo Dios lo sabe, hermano. Y también las esposas. Y las esposas igual, hermanos. ¿Será que son así de dulces como lo son con nosotros, hermanos? Así serán en su casa también. Así seremos, hermanos, o allá se nos sale el apellido. Es triste, hermanos, de verdad es triste, pero ¿cómo podemos decir que la paz de Dios gobierna mi corazón como cuando en la casa con poquito el bigote ya se volteó de este lado para acá y está del otro lado? ¿Cómo? ¿Que no somos cristianos aquí, cristianos allá? Debería. Así como hablamos allá, deberíamos de hablar aquí. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hablamos
como hablamos ahí. Mire, yo le voy a decir algo. No sé, yo veo a la cuñada que está cargando algo pesado, yo voy bien amable, cuñada, te ayudo, te vas a lastimar, voy corriendo, te ayudo, cuñada, no, hombre, está pesadísimo para ti. Y con mi esposa, a lo mejor la miro cargando algo pesado, no, pues lo tiene que hacer. Eso lo esposa. No es hipocresía, es hipocresía. Totalmente, aunque no lo quiera ver, eso se llama ser un hipócrita. ¿Por qué con las demás personas mucha amabilidad y con los de tu casa no? No debería ser al revés. Comenzamos en la casa y lo mostramos aquí. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que estos, los niños, son nuestros mejores jueces. Porque ellos lo miran. Ellos lo miran, hermanos. Nuestras reacciones. Ahorita que yo estoy predicando, a lo mejor me dicen, se le ve una aureola y allá es un demonio, allá es un hombre, se exalta allá. Se transforma. ¿Sería lo correcto estarles hablando yo de la paz, del amor de Cristo, y yo destruirlos a ellos en la casa y ser un hipócrita y tratarlos mal y ofenderlos y a ustedes con mucho amor? ¿Cómo se ve eso? Traicionero, ¿no? Se ve mal. Hipócritas es lo que somos cuando nos comportamos así. Dios no quiere eso. Por eso dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Lo gobierne aquí, lo gobierna en la casa, lo gobierna en el trabajo. Cuando el patrón nos habla mal, aún ahí. No hay una pizca de permiso que Dios nos dé. Aquí te doy permiso que explotes. No. Esos permisos nos los concedemos nosotros, como lo hizo Adán y Eva. ¿Y sabe qué? Cuando violamos la palabra de Dios nos vienen consecuencias seguras. Así como le vinieron a Adán y Eva. Violamos los principios de Dios, donde Él dice, no quiero que seas así. Porque a veces juzgamos a Adán, tiene años muerto. Juzgamos a Eva, juzgamos a los que cayeron en aquel tiempo, somos así. Pero ¿no tiene usted órdenes específicas y yo también? ¿O no las tenemos de parte del Padre? Específicas. Y terminamos haciendo lo malo, en lugar de hacer lo bueno. Ahora, así como Dios trató con Adán y Eva, ¿va a tratar con nosotros? No creo. Y no nos va a quitar la mano de encima, hermanos. A veces, mire, ya se lo he dicho, se lo voy a repetir otra vez. A veces, hermanos, nosotros a todo le llamamos pruebas. Todo para nosotros son pruebas. Oh, Dios me está probando. Ay, soy como Abraham, Dios me está probando. A veces no son pruebas, hermano. Piense poquito cuando usted está pasando una situación difícil y constante. A veces son disciplinas. Nomás hay que saberlas distinguir. Hay que saber ver entre prueba y disciplina. ¿Y sabe cómo lo va a ver? Lea la Biblia y pase su vida en el filtro que es la Biblia. Pásela ahí. Y cuando usted se dé cuenta, decir, Dios me está nalgueando, esa no es prueba. ¿Qué quiere Dios? Que cambiemos. Entonces, si la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados, un solo cuerpo, ¿y qué dice? ¿Y ser qué? Agradecidos con Dios. ¿Cómo se muestra el agradecimiento, hermanos? ¿Con cantos? ¿Con venir aquí? ¿Con palabras o con hechos? Lo mismo con los hijos. Cuando nosotros le damos algo a los hijos y se portan mal y hacen lo contrario a lo que les pedimos, aunque nos hayan dado las gracias y digan, te amo mamá, te amo papá, gracias por esto, pero se portan mal, ¿qué les decimos? Eres un mal agradecido. Porque solamente son palabras, pero no obedeces. ¿No será que el Padre Eterno nos dice lo mismo a nosotros? Malagradecidos. A la que asimismo fuimos llamados. ¿Y sed qué? Agradecidos. La palabra de Cristo ¿more qué? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿La nuestra o la de Dios? La de Cristo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí viene algo interesante, el 17, hermanos, para mantener la paz. Mire, fíjese bien lo que dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, que a veces somos tan torpes para hablar, hermano. Fíjese bien lo que dice. Sea de palabra o de hecho, y a veces tenemos las dos cosas. Hablamos mal y hacemos malos hechos. Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Miren, hermanos, con que nos llevemos esos versículos hoy en nuestra cabeza, con esos tenemos, hermanos. Que pensemos y todo lo que hagan, sea palabras que hablemos, sea cosas que hacemos, lo que sea. Fíjese bien que cuando yo estoy diciendo algo que no está bien en la casa, yo diga, en tu nombre, Señor, voy a decirle esto a mi esposa, le voy a faltar el respeto en tu nombre. En tu nombre la voy a ofender, y usted, hermana, igual. En tu nombre, Señor, le voy a contestar mal. En tu nombre no lo voy a respetar. ¿Saben qué eso es lo que está diciendo aquí? O lo honramos o lo deshonramos con nuestro comportamiento. Y nosotros somos los culpables, hermanos, de que se rompa la paz en el hogar. Mire, no le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa al trabajo. No le eche la culpa al dinero. No le eche la culpa al hermano, a la hermana. El culpable es usted y soy yo. No hay otro culpable. Búsquele por donde le busque. Los culpables de que estemos viviendo mal somos nosotros mismos, los responsables. Entonces, ¿qué debe de hacer? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿no? Pero bastante, hermanos. Que more, que esté adentro de nuestro corazón, pero a cantidad, no nomás poquita y lo que nos conviene. No, que no nomás esté en nuestra mente. La Biblia dice, sométete, Señora. Eso es a veces los hombres lo único que sabemos. Y es lo que sí aplicamos al 100. Pero está el contexto, ¿no? Ama a tu mujer como Jesús a la iglesia. ¿Por qué nomás estamos a veces como los católicos, hermanos? Donde nos conviene, lo sabemos y esto lo aplicamos. Mira, aquí dice, pero ¿qué no dice lo otro también? ¿Por qué nomás una parte? ¿Por qué como el religioso nomás donde me conviene? ¿Y la otra? ¿Qué le hacemos? ¿La dejamos a un lado? Es parejo. Y violar la palabra de Dios quita la paz. Totalmente, hermanos. Quita la paz. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, se nos habla en todas las cartas, hermanos, usted le busque de cómo Cristo vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. Y yo quiero que se lleve este principio. Es Dios quien buscó la reconciliación de nosotros con Él. No fuimos nosotros los que buscamos reconciliarnos con Dios, como muchos piensan. Yo quise reconciliarme con Dios, no. ¿Sabe cuál es la muestra más grande? ¿Quién murió en la cruz? ¿Yo o Cristo? Cristo. ¿Quién buscó la reconciliación? Dios mismo, por medio de Cristo. Entonces debemos de llevar en nuestra mente que como hijos de Dios debemos de procurar lo mismo que Jesús. La reconciliación constante entre nosotros mismos, hermanos. ¿Sabe que si entre nosotros hay divisiones, hay malos comentarios, si entre nosotros hay malas actitudes, hay desprecio y hay nos denigramos los unos a los otros, es un terreno fértil para Satanás? Y ahí el culpable no es el diablo, no, él lo que va a hacer, va a aprovechar esa ocasión para hacernos. Pero como iglesia, ¿qué dice la palabra? Nosotros no ignoramos ¿qué? Las maquinaciones de quién? De Satanás. ¿Qué debemos de hacer? Las desenmascaramos públicamente para que él no gane ventaja sobre el pueblo de Dios. Una cita más, Hebreos 12. Dele para adelante. Casi finalizamos. Si ya le dio sueño, duérmase más temprano. Hebreos 12, del 12 al 14. Aquí vamos a ir finalizando. ¿Qué debemos de hacer? Si usted espiritualmente se siente con cáncer, con anemia espiritual, ha andado mal, todo le ha tropezado, todo le ha ido mal, aquí está el antídoto. Por lo cual, dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso está como el que nunca hace ejercicio. Y cuando hace ejercicio, ¿qué siente, hermano? Con poquito, 10 que hagamos así. A mí me ha pasado, no se me ve, pero a veces hago ejercicio. Y ya hace, hermano, ¿y cómo se siente? Si no está acostumbrado, si no está ejercitado, ¿le duele o no? ¿Verdad que le duele? Le duele a otro día mover las manos, duele mucho. Ahorita le voy a decir bíblicamente lo que estoy hablando. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando espiritualmente. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, no se salga del camino, sino que sea sanado. Y viene el 14, de lo que se trata el tema. Seguid
¿Sabe qué quiere decir seguir? Es un caminar, ¿no? Es algo constante. Dice, seguid la paz con los que te llevas mejor. Con los hermanos que son fáciles de llevar. ¿Verdad que no dice eso? Seguid la paz ¿con quién? Con todos. Con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir la paz. Mire lo que le estoy diciendo aquí, donde dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando de alguien que se le ha olvidado lo que es ser un cristiano o una cristiana. De eso está hablando. De que el orgullo ganó, la prepotencia, la arrogancia, todo lo que la vida, los tratos de la vida, las situaciones que les han pasado, que nos han pasado, los golpes que nos ha golpeado tanto la vida, a veces nos hace rígidos. Personas que ya no muestran sentimientos. ¿Sabe que hay personas así, hermanos, en las iglesias? Yo le voy a dar un ejemplo en el mundo. Mire, en el mundo, yo conocí personas, y tengo una bien cerquita, pero he conocido personas, hermanos, que les costaba mucho mostrar los sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo, hermanos, cuando te maltratan, cuando te ofende el vecino, el padre, la madre, el tío, todo mundo ofende. Llega un momento donde como que se hace una pared en medio, en los sentimientos de la persona. Al rato no confía esa persona en nadie. No puede darle el amor a nadie. Su amor no puede confiar su corazón a nadie. ¿Por qué? Porque ha recibido muchas traiciones, mucho dolor, y les cuesta mostrar los sentimientos. ¿Sabe que muchos de nosotros venimos así de allá? Y que cuesta mostrar los sentimientos, aunque ya seamos cristianos. Cuesta mostrar los sentimientos entre hermanos en Cristo. ¿Por qué? Por la vida que llevamos. Y muchas veces, hermanos, ya siendo cristianos, por las traiciones que entre nosotros mismos nos hemos hecho. Comienza a haber división, comienza a haber rigidez. Y lo que el Señor le dice aquí a los hebreos es, levanten las manos caídas, que andamos así. Como cuando salen del trabajo, los hermanos que trabajan conmigo, que salen en la tarde llenos de polvo y así con las manos. No van como entraron en la mañana, cansados. Porque cansa el trabajo en Dios. ¿Y qué dice? Las manos caídas. Habla de un cansancio, ¿no? Cansados ya. ¿Y qué dice? Levanten sus manos y sus rodillas paralizadas. ¿Y qué nos dice? Hagan sendas derechas para vuestros pies. Está hablando, en algún momento te está saliendo del camino. Algo pasó. Espiritualmente te torciste. Algo te pasó y eso te está sacando del camino de Dios. ¿Cuál es el consejo entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se termine saliendo del camino. Porque no solo se va a salir el pie. Si el pie se sale del camino, se va todo el cuerpo, ¿no? Te resbalas y te vas todo. Sino que sea sanado. Ahora, viene cómo va a ser sanado. Aquí está la medicina, hermanos. No le busque mucho. No le busque. ¿Cómo le hago? A ver, digo al hermano que para que sea sanado lo cojo. ¿Qué hago? Bueno, el Espíritu Santo aquí lo dejó en el 14, está clarito. ¿Qué debemos de hacer? Seguir la paz con todos. Porque si no la seguimos, hermanos, tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo y tras tropiezo, y vamos a morir tropezados. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está la medicina. No le busque mucho, hermanos. Sí, ore bastante. Si no lo puede lograr, pero hay que avanzar, hermanos, hay que avanzar. Romanos 12:18, no lo busque, porque está chiquito, pero si lo quiere buscar, para que lo compruebe que ahí está. ¿Qué dice Romanos 12:18? Yo creo, ese yo me lo sé de memoria, a lo mejor algunos de ustedes ya se lo saben. ¿No lo saben? ¿Qué dice Romanos 12:18? Veo que no. ¿Qué dice? Dice, si es posible, ese yo me lo aprendí, hermanos, porque ese lo ocupo todos los días. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, que todo el tiempo depende de nosotros en realidad, póngaselo en su corazón. Eso que está diciendo ahí depende de ti y depende de mí. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? ¿Con uno?
todos los con hombres. todos los hombres, hermanos. Hombres, mujeres, niños, todos los seres humanos, sin importar cómo sean. Cuando dice si es posible, no usted, entonces el Señor dice que a lo mejor no es posible. No, no dice eso. Cuando usted va al griego y usted lo busque, ahí dice, de ustedes depende estar en paz con todos. Entonces no le ponga ahí, es que no, porque depende de nosotros, porque la paz misma, el amor mismo está en mí. La paz y el amor de Dios viven en mí. ¿Cómo es posible que yo no pueda tener paz con todos? Aunque en el momento somos humanos, sí, en el momento me puedo enojar, me puedo molestar. A mí me ha pasado, hermanos. Pero no puedo pasar días así. Dios me es testigo, hermanos. Yo no le voy a mentir aquí. Yo no puedo pasar días así. No, hermano, ni siquiera un día, porque no puedo ni dormir. Yo le voy a decir algo, hermanos, aquí delante de Dios que está presente. Cuando yo traigo un mal pensamiento de algo que digo, ¿será verdad o no? ¿Será que el hermano dijo eso porque me llegó un comentario de mi vida o de mí? Hermanos, eso estorba. Es verdad, estorba. Y uno está, ¿pero por qué? Entonces Cristo toma de lo que está ya en tu corazón y te hace recordar aquel que sufrió tal multitud de pecadores, tanto escarnio, que fue escupido, que fue maltratado, que nunca ofendió a nadie y le ofendieron, lo maltrataron, lo escupieron, lo deshonraron, mintieron, hablaron mal de él, hicieron tanto contra él hasta que llevarlo a la cruz. ¿Quién soy yo para que no digan algo de él? ¿Qué tienes que hacer? Ora al Señor. No le pidas, Señor, trata con el que dijo eso. No, dígale, Señor, trata con mi orgullo porque lo necesito. Por eso me siento así. Pídale. ¿O le da miedo pedir? Se me hace que le da miedo decir, Señor, sígueme quebrando. Sigue tratando conmigo porque soy súper orgulloso, porque no me gusta que mi nombre sea mencionado. Mi santo nombre, mi santo apellido. Pídanselo. Cuando usted se esté sintiendo así, dígale, Señor, sé que me estás quebrando. Sé que me tienes como el alfarero ahorita. Rómpeme más, porque todavía no estoy listo. Pídaselo. Y le tengo una noticia, aunque no se lo pida, se lo hace. Porque somos sus hijos. ¿Sabe qué? Necesitamos la gracia de Cristo para aguantar. El problema es que cuando estamos ofendidos, hermanos, tenemos dos opciones. ¿Se acuerda el tema que mirábamos de la amargura? ¿Nos amargamos o estamos en paz con todos y caminamos siguiendo la paz de Dios? O seguimos o nos quedamos. ¿Qué decide usted? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Va a seguir amargándose? ¿Vale la pena, hermanos, vivir amargados? ¿Cómo vive una persona amargada? Horrible. Una manera fea de vivir. No hay felicidad. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios no quiere eso para sus hijos. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el último texto. Filipenses 4, 8 a 9. Con este nos vamos. Se lo lleve en su corazón. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lléveselo en su corazón. Dice así la palabra de Dios. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Haga de cuentas para cerrar el sermón. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esto es lo que Pablo le escribió a los filipenses. Si usted lee la carta a los filipenses, hermanos, no está larga, léasela toda. Es una carta tan hermosa. Pero fíjese lo que nos está diciendo. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero obviamente es Dios, ¿no? Su palabra, nuestra relación con Él. Todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y admirable. Y luego dice, fíjese, para cuidar nuestra mente, ¿qué dice el Señor? Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿En qué piensa usted todo el día, hermano? ¿En qué piensa? La hermana que está en la casa, ¿qué piensa en su mente? ¿Qué es lo que gobierna su mente? ¿La paz de Cristo? ¿El amor de Cristo? ¿O se está acordando? Oh, la hermana ofendió a mis hijos.
oh, la hermana dijo esto, oh, la hermana no me contestó mal, oh, el hermano esto, oh, el hermano. Esos son los pensamientos. ¿Sabe que eso, hermanos, debilita nuestra vida espiritual? Nos tumba. Y yo sé, hermanos, porque yo he pasado por él, yo sé que el que esté en esa condición no está en paz y no vive feliz. Y comienza a mirar mal a las personas. Por eso dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sabe de qué? Dignas de alabanza, ¿de parte de quién? ¿De la iglesia o de Dios? De parte de Dios para su pueblo. Dignas de que Dios alabe esos pensamientos de nosotros. ¿O será que Dios condena nuestros pensamientos? Dos opciones. O Dios está en contra de lo que pienso, o alaba lo que yo pienso. Depende 100% de nosotros, poner en práctica todo lo que hemos oído y aprendido. Es lo que Pablo le dice a los filipenses. Cuando termina, finalmente, esto es lo que dice. Entonces, póngase de pie. Vamos a orar. Dándole gracias a Dios por permitirnos un tema más. Te voy a decir.